Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Una vez más que el Señor nos concede el poder estar en este lugar. Qué bendición el poder celebrar fiesta para nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Esa palabra que espero que Dios pueda hablar a su vida en esta hora. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé un mensaje en esta hora. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Dios, tú me has llevado a esta palabra y sé que tienes bendición para esta iglesia en esta hora, Señor. Te pido que nos des un corazón receptivo, que tu palabra, Señor, pueda bendecirnos en esta tarde y que nosotros actuemos de acuerdo a lo que en ella dice, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, para saber decir tu palabra a mis hermanos, pero mucho más, Señor, para hacer tu palabra efectiva en mi vida. Bendigo la vida de mis hermanos en tu nombre a través de esta palabra, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hacedores de la voluntad del Señor es el título de esta prédica que yo voy a compartir con ustedes. Esta es una serie de enseñanzas que Jesús está diciendo a sus discípulos. Y según el contexto del capítulo 7, parece que se han acercado algunas personas, oyentes, algunos de las sectas, porque tienen curiosidad en la enseñanza del Maestro Jesús. La Biblia nos dice que Jesús se llevó a sus discípulos al monte y ahí les enseñó diciendo, eso empieza diciendo el capítulo 5. Pero esta es parte de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. Y hermano, quiero decirle que Dios está interesado en que nosotros nos volvamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Y ese es el punto central, quizás, o podría decir lo más esencial de esta conversación que en esta tarde voy a tener con usted, es que nosotros debemos ser personas que cumplamos la palabra del Señor. Y en ese énfasis está Jesús hablando de manera específica a un grupo de personas religiosas, gente devota o devotos, que creían estar en el camino al cielo, pero en realidad se dirigían al infierno. Y es que Jesús ha dicho antes que solo hay dos caminos. Y usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Jesús dice, hay un camino
que es ancho. Hay un camino por el cual van muchas personas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús se está refiriendo a que nosotros tenemos la oportunidad de decidir por cuál camino ir. Pastor, pero nosotros ya somos cristianos, pero nosotros ya reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, y es ahí a donde vamos, o es ahí a donde Jesús lleva a sus oyentes. ¿Por cuál camino nosotros nos estamos conduciendo? Esta puerta es ancha, es espacioso, pero lleva a la perdición. Muchos, dice la Escritura, caminan por un camino equivocado, por un camino errado, por donde va toda la gente. Como dice nuestro dicho popular, donde va Vicente, va toda la gente. Pero nosotros hemos decidido caminar contra la corriente de este mundo. Y el camino el cual nosotros debemos andar es el camino angosto, la puerta angosta. Muchos de ellos habían manifestado pertenecer al reino de los cielos. Pero ¿qué sucedía? No querían hacer la voluntad de Dios. Reflexionemos en esto. Es fácil decir soy cristiano. Podría ser fácil. Pero vivir como un cristiano, apartarse de este mundo, decirle no a las oportunidades que nos salen todos los días de pecar, decirle no a este mundo que está interesado en llevarme al camino de perdición y negarme a las cosas que mi carne quisiera hacer, cuesta. ¿O a alguien no le cuesta ser cristiano? Decía un hermano: yo quiero ser adulto mayor, porque cuando sea un adulto mayor se me van a acabar los problemas. Ya no voy a tener dificultad con las chicas, decía él. Porque cuando yo ya sea un adulto mayor, ¿quién se va a fijar en mí? Y ese asunto no se acaba. Entre más maduro se va poniendo el árbol, más buenos sus frutos. Entonces, a toda edad, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos mayores, en todo momento costará ser un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Pero Jesús desea que su audiencia reflexione por dónde ellos deben entrar. Y nosotros, como oidores hoy de la palabra del Señor, debemos también reflexionar por dónde vamos a caminar. Si por el camino ancho, será fácil, porque muchos van por ahí. Bueno, ustedes han vivido en Estados Unidos, algunos de ustedes, otros han ido por allá, y se han dado cuenta de esto que voy a platicar. Cuando uno se baja del tren, todo mundo va caminando en una sola dirección porque quiere salir de aquella estación de tren, y todo mundo ocupa las aceras de las calles y van caminando y van avanzando para llegar a su trabajo. ¿Se han fijado en eso ustedes a lo mejor? ¿Qué sucede con una persona que quisiera caminar en contra de ese grupo de personas?
pues tendría que ir pidiendo permiso. Denme permiso, por favor, quiero pasar porque yo voy en contra de toda esta multitud de personas. Y es algo parecido a lo que Jesús ejemplifica acá. Muchos quieren caminar por donde es fácil. Muchos quieren andar por donde no se les diga nada. Muchos quieren caminar por donde no cueste nada. Dice la Escritura, muchos van por ella, pero por el camino angosto, por el camino que lleva a la vida, es muy difícil. Dice la Escritura, pocos van por ese camino, pero usted y yo hemos decidido, aunque nos cueste hacer a un lado a las personas, aunque nos cueste entrar por ese camino, porque quizás es angosto y tenemos un poco de grosura y un poco de pecado aquí y no puedo pasar, pero aunque me cueste, nosotros, hermanos, debemos caminar por esa puerta estrecha para llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos llama a eso. Y esa era la condición de las personas que escucharon a Jesús. Pero aquí hay una cosa más. Jesús muestra una clara amonestación contra una profesión exterior de la religión. Por muy notable que pareciese para ellos, su forma de adorar, su forma de expresar, no les iba a llevar al cielo, a no ser que su conducta estuviese siendo consecuente con lo que ellos creían y con lo que ellos decían. Y por eso Jesús establece algo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Considerando antes que hay dos caminos. Aquí no es como en la religiosidad. En la religiosidad le dicen a la persona: mire, usted va a estar en un lugar llamado purgatorio, pero no se aflija. Le vamos a orar unos 2 años y lo vamos a sacar de ahí. Y qué bendición, ¿verdad? Para los que creen eso. Pero dice la Biblia de purgatorio, nos dice, hay 2 caminos, hermanos: la vida o la perdición. Solamente 2. Y la condición no es solamente llamar a Jesús Señor, Señor. No sirve solamente confesar a Cristo como nuestro Salvador o como nuestro Señor, solo de palabra o solo con la lengua, solo con nuestra voz. Si dirigimos a Él nuestra expresión de esta manera, Señor, Señor, por profesar y seguirle de ese modo, Jesús dice, no van a entrar en el reino de los cielos. Señor, Señor. Los rabinos decían que repetir 2 veces un nombre demostraba afecto. La palabra griega para Señor es Kyrios, y fue usada de distintas maneras en el primer siglo. Podría significar simplemente Señor, amo, dueño, marido. Pero en los contextos teológicos generalmente se interpreta con el significado completo de la traducción derivada del Antiguo Testamento por el nombre de Dios, Yahvé. Aquí los hombres decían declaraciones teológicas sobre Jesús, pero ellos no tenían ninguna relación con el Maestro. Esta frase muy temprana en la vida de nuestro Señor Jesucristo es difícil
interpretarla ahora de la misma forma como ellos lo decían. Ellos le estaban diciendo a Jesús, Señor, Señor, pero no le reconocían como su amo. Ellos le estaban diciendo, Jesús, tú eres nuestro amo, pero con sus acciones decían lo contrario. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántas religiones habrán en el mundo? ¿Cuántas personas que dicen conocer a Jesucristo? ¿Cuántas personas que han encontrado la verdadera salvación, la cual la palabra nos muestra? Quizás hay muchos. Y muchos también hemos sido considerados de alguna manera por otros no cristianos. Quiero decirles, hermanos, que algunos de los que van para el cielo piensan que usted no va para el cielo. Y dicen, esos de Asambleas de Dios no se van a salvar, porque son muy pecadores. Así dicen de nosotros. ¿Y usted qué dice? ¿Estaremos de acuerdo a lo que las personas dicen acerca de nosotros? ¿O estarán ellos o estaremos nosotros actuando de una forma condenatoria a otros? Nosotros no estamos para condenar a las personas. Dice la Escritura, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Así que, hermano, si usted siente que ya va llegando al cielo, que ya casi le salen los tronconcitos de las alas, pues santifíquese todos los días, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar sometidos al pecado. Pero la gracia de Cristo Jesús no nos ha dejado solos. Cristo Jesús dejó su Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Y esa es la bendición. Otros podrán decir cualquier cosa de nuestras vidas. Usted no se vaya a equivocar, hermanos. No vaya a andar juzgando a las personas creyentes, a los cristianos, a los que no se parecen a nosotros, a los que actúan diferente a nosotros. No estamos para juzgarlos. Si nosotros hemos encontrado la salvación, es la pura gracia, es la misericordia del Señor. Y no es porque yo mencione el nombre del Señor, no es porque yo le diga Señor, Señor, no es porque yo lo declare, no es porque yo diga soy el pastor, no es porque usted diga soy un líder. Es por la gracia de Cristo Jesús que estamos en este lugar. Es por la misericordia del Señor que vivimos aquí a adorarle a Él. Usted viene a adorar a Dios. Usted no viene, doy gracias a Dios por eso, porque nosotros no venimos a fijarnos en una persona como canta el hermano pastor. Hoy sí va a estar bueno porque hoy va a cantar el hermano pastor. Hoy no va a cantar el hermano pastor, como que ¿qué va a pasar? No, nosotros no venimos a ver qué pasa en este lugar en las personas. Al venir a este lugar venimos a adorar al Rey. Yo vine a adorar a Cristo Jesús, y yo creo que usted también. Nosotros debemos adorarle. Pero esa adoración que sea del corazón. Porque si hoy nos gozamos, hermano, si usted siente una emoción hoy, si hoy se siente que va para el cielo, debe sentirlo mañana también, que no va a haber culto. Si hoy siente que ya casi está a las puertas del Señor, que si hoy usted dice suena la trompeta, yo me voy con Cristo, le esperamos aquí también el martes. Ese gozo del cristiano no debe terminar. Ese gozo del creyente debe estar en su vida, en su interior, todos los días. No solo decir, ay, hermanos, me gozo con ustedes, vieran qué feliz me siento.
pero amanecer el día siguiente como un desdichado, como un cristiano arrepentido, llorando por las angustias de la vida. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué a mí no me respondes? Porque a otros sí, a mí no. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar allá. ¿Cuál es la clave que nos da nuestro Señor Jesucristo? Dice así: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así vamos a entrar al cielo, hermanos, haciendo la voluntad del Señor. No de platicar, no de un decir. Porque ustedes me creen que yo soy pastor, ¿verdad? Algunos, gracias a Dios. Yo puedo decir, ¿verdad? Soy pastor. Y algunos me creen. Pero Dios y mi persona lo saben. Y es su misma condición, hermano. Usted dice: yo me siento creyente. Y le platica a otro: mira, ¿y vos por qué te veo como en mi menor? Parece que no estás muy creyente. Te veo frío, te veo apagado. Pero ¿quién sabe de esa relación? Es Dios y usted. ¿Y cómo llegamos al Señor? Pues haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Primero, que creamos en Cristo. Segundo, que nos arrepintamos del pecado. Dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, un arrepentimiento en su corazón. Tercero, que vivamos una vida santa. Usted es santo, hermano. Hermana, usted es santa. Amén. Santa Nicolasa. Qué bendición. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha santificado. San Armando Bonilla. ¿Por qué? Porque por mí murió Cristo. Y dice su palabra que su sangre fue suficiente para perdonar todo el pecado del mundo entero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que usted siga siendo santo, hermano. Que mañana usted siga siendo santa, hermana. Porque Dios nos ha llamado a vivir separados de este mundo, que eso es santidad, separados del mundo para vivir para Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y yo creo que nosotros podemos decir también: he muerto al pecado, aunque el pecado todavía me dice: ven a mí, Armando Bonilla, mira qué atractivo estoy. Pero yo digo: más puede la sangre de Cristo en mí que el poder del mundo. Y tomo fuerzas no de las mías, sino del Padre Celestial. Y yo renuncio al pecado y vivo una vida de santidad. Eso debemos hacer todos los días.
Y cuando usted haga eso, está haciendo la voluntad del Señor. Su palabra nos dice que debemos vivir, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Esa es la voluntad del Señor. Un pueblo santo. Si no, veamos al pueblo de Israel, cómo el Señor los llamó. Primero a Abraham le dice: no, con tu familia yo no puedo estar haciendo un pacto contigo, tienes que apartarte de tu familia. Se cree que la familia de Abraham ya conocían acerca de Dios, pero Dios le dijo: de ti voy a hacer una nación santa, pero necesito que te apartes, porque a ti te voy a bendecir. Y no solamente te voy a bendecir a ti, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros hemos adquirido esa bendición de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que vivir apartado del pecado. ¿Qué sucedía cuando ellos hacían alianzas con las naciones vecinas, con sus amigos, con aquellas personas que adoraban cualquier cosa inanimada? Dios los castigaba. Dios se apartaba de ellos y empezaban a sufrir problemas, empezaban a sufrir amenazas, empezaban a perder las cosechas, empezaba a haber escasez, la lluvia no venía en el tiempo indicado y el producto de la tierra se perdía. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. El propósito de Dios, parece que no tenemos ahí en la pantalla, Primera Tesalonicenses 4:3, hermana. El propósito de Dios es nuestra santificación. Dios le llamó a usted, hermano, para ser santo. No nos llamó para estar a medias con el mundo. No nos llamó para decir: ahora sí, pero al salir del culto ya no estoy aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad del Señor es que yo sea santo. Para eso Cristo me ha apartado de este mundo, para que yo pueda tener las fuerzas de decir no al pecado. Quiero decir algo también. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos, vivimos una vida santa, estaremos actuando de acuerdo a su voluntad. Decir y hacer son dos cosas distintas. Muchas veces no van juntas en la conducta humana. Y les dije esta semana, para los que predicamos, pareciera fácil venir y exponer acerca de la palabra del Señor, pero realmente no lo es. Porque si yo le digo a usted que no hay que mentir, si yo le predico a usted que no hay que ser un borracho, si yo le predico a usted, hermano, que solo tiene que tener una señora, así debo vivir, no siendo un mentiroso, no echándome los traguitos aunque sean chiquititos, aunque es vitamina, ¿verdad? Es remedio, decía mi abuela.
aunque sea así. Aunque yo esté predicando eso y cerrándole el ojo a alguna señorita o alguna hermana. ¿Sería consecuente mi vida? No lo sería. Ni creo que yo tendría el valor de venir y decirle a usted no lo haga si yo no lo estaría viviendo. Es un compromiso. El decir y el hacer a veces son dos cosas distintas en la vida y en la conducta del ser humano. Pero el Señor Jesús no dio un lugar hacia tener un doble ánimo. Dios ha unido las cosas y en su santo mandamiento Él no las separa. Y si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, de esa manera le vamos a agradar. Porque lo que dice el versículo 22 es grave, hermano. Jesús apela a la hipocresía contra el rigor de la ley al ofrecer una obediencia a su palabra. Y dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero un día estarán en un juicio delante de mí. Un día estarán delante del Señor y en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Estas tres preguntas que Jesús dijo, considere usted, ¿sería a los impíos o a los cristianos? ¿Sería a un verdadero nacido en el Señor o a un impío? Porque este profetizó. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam profetizó en contra del pueblo de Israel. Él le dijo a sus enemigos cómo debían hacer pecar a Israel. ¿Era profeta Balaam? Profeta. Pero ¿qué le va a suceder a Balaam? Tendrá su juicio. Judas andaba con el Señor Jesús. Era un discípulo. Le acompañaba al maestro. Seguramente echaba fuera demonios. Pero ¿qué sucedió con Judas? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que es profeta, no todo aquel que echa demonios, wow, quedamos espantados nosotros. Hay que traer a esta gente aquí, ¿cómo echa fuera demonios? Nos podemos admirar a veces, nos podemos sorprender de una persona, porque eso es lo que llama la atención en el ser humano. Considero que somos tan frágiles nosotros. ¿Quién va a predicar a una persona que es usada por Dios, que hace esto y esto y esto? Entonces hay que ir a buscarlo, hay que ir y ver lo que Él está haciendo. Y muchas gentes van por lo que van a hacer en ese lugar, por lo que la persona va a realizar en el nombre del Señor Jesús, y a veces desviamos nuestra verdadera atención de lo que Jesús mismo va a hacer en ese lugar y decimos: qué maravillas. Pero dice la Escritura: no todo el que hace esto, no todo el que diga en tu nombre hicimos milagros, no todos, hermanos, en aquel día entrarán en el reino de Dios. ¿Qué dirá el Señor
Yo les voy a declarar algo, dice Jesús. Declarar, un término griego que significa profesar, que significa confesar públicamente. La declaración implícita de Jesús en el cargo y en la autoridad para juzgar, que tiene guardada para el juicio del día final, en relación a la fe personal que la gente ha expresado a Él. Un día el Señor va a declarar. ¿Y qué es lo que va a declarar? Jamás les conocí. Nunca les conocí. Este término, hermanos, tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento que implicaba una relación íntima y personal. Es alarmante pensar que algunas actividades religiosas del momento podían ser igual que un engaño a Cristo Jesús. Conocer a Dios, o Jesús diciendo que les conoció o que les va a conocer o que nunca les va a conocer, era decirles: yo no he tenido una relación personal con ustedes. Señor, pero yo hice un milagro en tu nombre. Y esto es delicado para nuestras vidas. Y lo tomo para mí primero. Señor, pero yo era el que predicaba ahí a la gente de Santuario de Amor. Señor, si yo hacía esto en tu nombre y parece que tenía respuesta. Nunca les conocí. ¿Por qué? Porque no ha existido una relación personal, una relación íntima con el Señor. El propósito de Dios es hacer su voluntad, pero ¿cómo? Con una relación personal. Yo les he dicho que si pudiera, si esto fuera diferente, como de poner una inyección, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto del Señor quiere hoy? Hermano, fíjese que voy a salir unos días del país y creo que voy a estar un poco peligroso ahí donde voy. Hay bastante pecado. Métame una dosis de 20 milímetros, pastor, jeringazo, como se le aplica a los bovinos, ¿verdad? Pero de un solo, 20 milímetros. Pastor, yo voy a salir, voy a estar muy lejos, 50 deme a mí. Pastor, yo con 5 tengo, creo que voy a venir el martes. Bueno, ahí le va. Qué felicidad, ¿verdad? Hicieran fila ustedes y yo les pusiera su inyección o les diera su vitamina en una pastillita. Hermano, aquí está, abra su boquita, se la voy a poner y usted tiene para toda la semana. ¿Les gustaría así, hermanos? Quizás sí, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el Señor Jesús es una relación personal. Hermano, a Dios le necesitamos conocer. Y yo no puedo hacer más que predicarle la palabra, de explicárselo hasta donde en mi posibilidad, en mi entendimiento, en mi concepción de la palabra, en el discernimiento que el Espíritu Santo pone en mi mente y en mi corazón. Hasta ahí puedo. Pero debo decirle que usted todos los días debe buscar a Cristo Jesús, porque un día Él regresará. Y yo no quiero que le diga a usted: nunca le conocí. Hay que mantener una relación personal con Él. Nosotros somos llamados a vivir personalmente una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque corremos el riesgo de que el Señor nos diga: nunca les conocí,
apártense de mí. Un imperativo presente activo, una orden continua que se traduce como sigan apartándose de mí. Un significado implícito: ya se han apartado, no dejen de hacerlo. Los que practican iniquidad. Es vergonzoso. Pero yo debo también dar una respuesta. Porque si los despido ahorita, entonces, pastor, ya me dijo que haga la voluntad del Señor. Ya me dijo que yo debo tener una comunión con Él. ¿Qué le falta decirme? Me falta una cosa, y es lo que el Señor Jesús dijo. Y Él puso un ejemplo para que le entendieran mejor su gente que le estaba escuchando. El que hace las cosas que oye de Jesús es comparado con un hombre que funda, edifica su casa sobre la roca. Usted ha escuchado la Biblia, ha leído la palabra esta tarde. Ahora tiene un compromiso. La consideración suya será la siguiente: si usted oye y hace, dice Jesús, yo le voy a comparar como aquel hombre que funda su edificio, su casa, sobre una roca. Para la gente que le estaba escuchando a Jesús era muy fácil. Dicen los historiadores que en Galilea era muy fácil encontrar un terreno rocoso. No tendrían que excavar mucho, había roca en el suelo. Todavía no he ido a Galilea, hermanos, pero un día de estos voy a ir y les voy a contar que vi esa situación. Pero Jesús dice: si ustedes oyen y hacen la palabra, son como alguien que edifica sobre una roca. ¿Y qué sucede? Vienen ríos, golpean contra aquella casa. Viene la lluvia, golpea contra aquella casa. Vienen vientos, golpean contra aquella casa. Pero ¿qué sucede? No cae, porque está fundada sobre la roca. Cuando usted escucha un mensaje en este lugar, no solamente de mí, sino de cualquier persona que Dios ponga a hablarnos su palabra, cuando usted oye la palabra del Señor en este lugar y dice: no, hombre, era conmigo la situación, era conmigo la cosa, yo voy a hacer lo que el Señor me manda. Dios le compara con esa edificación que estará firme. Y quizás vendrán vientos a su vida, quizás vendrán tempestades a su vida, quizás las mareas subirán a querer derribar esa casa. Pero si usted está fundado en la roca que es Cristo Jesús, no importa cuál sea la adversidad, somos del Señor y ahí estaremos firmes en Él. Pero el que oye y dice: bueno, Armando Bonilla no tenía de qué predicar hoy, esas cosas que nos habló, y eso ya me lo sé. Es más, si me dan chancecito, yo predico de eso, y mejor que él quizás. Bueno, no me molestaría eso, escucharlo a usted. A mí me gusta escuchar la palabra del Señor, venga de donde venga. Dice la Biblia que un día Dios habló a través de una mula. Quizás algunas veces yo hablo así, pero el llamado es a hacer. El que oye estas palabras y no las hace,
le voy a comparar a un hombre insensato, torpe, de poco entendimiento. Ay, agréguele usted algún sinónimo que le parezca. Que edificó su casa. ¿Dónde la edificó? Sobre la arena. Así es el que oye la palabra y dice: pastor, ahí mañana descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Cayó. Pastor, aquí vengo, es que pide que pequé. ¿Y qué hace el pastor? Abrazarlo, sobarle el cabello y decirle: sigue adelante, y recordarle que hay un Jesús ahora que está perdonando pecados. Pero yo estoy predicando la palabra, hermano, y creo que estoy hablando en español, porque también puedo hablar en inglés, pero quizás no me van a entender todos. Si usted me está oyendo, si usted está acá, viene durante la semana y escucha la predicación, y lo que el Señor le habló a su vida, usted no lo hace, viene el río, viene la tormenta, sopla el viento, ¿y qué sucede? Cae, porque el fundamento es arena. Finalizo diciendo, hermanos, lo importante es hacer la voluntad del Señor. Lo importante para nuestras vidas es tener una excelente relación con nuestro Maestro, y por sobre todo escuchar y oír, que es lo mismo. Escuchar y hacer, eso sí es diferente. Escuchar y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Su fundamento será sólido. Usted estará fundado sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Póngase de pie en esta.